Continuamos narrando los episodios más destacados de la conocida como Guerra de las Dos Rosas. En el anterior capítulo nos pusimos en contexto con el Tratado de Tours, un pacto firmado entre Francia e Inglaterra, por el cual este último reino se comprometió a ceder sus dominios continentales de Maine y Anjou, a cambio de una tregua de 21 meses y el enlace matrimonial de la noble Margarita de Anjou con el soberano inglés Enrique VI. Francia ya ha ocupado estas regiones y miles de colonos ingleses se han visto obligados a regresar a su patria con todo perdido. Muchos plebeyos e incluso nobles están descontentos con la gestión del débil monarca Enrique VI. Maine y Anjou se han perdido irremediablemente, además de Normandía, conquistada de manera ilegítima por el rey francés Carlos VII, monarca que ya planea con lanzar ataques incluso contra costas inglesas. Todo este descontento popular lo ha conseguido canalizar Jack Cade, un hijo del condado de Kent. Sus orígenes son inciertos. Se especula con que Jack Cade fuera un veterano soldado curtido en decenas de batallas en suelo francés. El éxodo masivo de colonos asentados en suelo francés produjo un aumento en la inseguridad de todos los pueblos costeros. La patria chica de Jack Cade no fue una excepción. Muchos de sus habitantes ya se atrevían a maldecir en voz alta el nombre del mismísimo Enrique VI y sus consejeros, cuyo chivo expiatorio ante tamaños fracasos fue William de la Pole, el duque de Suffolk. Si la situación no cambiaba radicalmente, sus vidas se tornarían aún más penosas y miserables de lo que ya lo eran. Quizá fue la injusta ejecución de su propio hijo por parte del sheriff local el desencadenante de la gran revuelta que estaba por venir. Bailó en el patíbulo simplemente por robar una oveja, acto cometido por la desesperanza de no tener nada que llevarse a la boca. Sea como fuere, las soflamas de Jack Cade hicieron mella en sus conciudadanos. Muchos ya no tenían nada que perder. Centenares de hombres alzaron sus rastrillos, azadas, palas o cuchillos de cocina. Cualquier instrumento hiriente era válido para reclamar justicia e igualdad. Las primeras víctimas de la enfurecida turba fueron el mismo sheriff de Kent y sus secuaces. Jack Cade, sabedor de las intenciones conspirativas del duque de York, decidió cambiar su nombre y apellido, transfiriéndose para sí mismo uno de los apellidos más nobles y todopoderosos de toda Inglaterra. Jack Cade ahora pasaría a llamarse John Mortimer. Estos primeros éxitos de la cuadrilla de Jack Cade incitaron a muchos sin tierra y hombres sin fortuna para que se unieran a la causa. Algunas voces plantearon incluso la posibilidad de marchar sobre Londres y poner a cada noble, lord y señor en su sitio. Las reivindicaciones se plasmaron en un sencillo manifiesto bajo el título La queja de los pobres comunes de Kent, un escueto y punzante compendio que recogía 15 quejas y 5 demandas que los sublevados pretendían plantarlo en las narices del mismísimo rey. La insurrección cada día recibía más y más adeptos.
ya no solo eran campesinos o artesanos del estamento social más humilde. Un caballero de renombre, 2 parlamentarios y varios terratenientes se unieron a la causa del indignado Jack Cade. El cabecilla de la sublevación consiguió reunir un notable número de hombres prestos a demandar justicia. Un mes de mayo de 1450, un total de 5 a 20.000 insurrectos se asentaron en la villa de Blackheath, tan solo a 10 millas de Londres. Mientras tanto, en la capital del reino, la situación era crítica. La salud del rey, aún sin juventud, empeoraba día a día. Sus más fieles allegados, ante el temor de la magnitud que pudieran alcanzar las revueltas populares, decidieron enviarle al lejano y seguro castillo de Kenilworth. Margarita de Anjou, la reina de tan solo 20 años, decidió permanecer en la ciudad. Era sabedora de los rumores que aseguraban que la turba insurrecta realmente estaba financiada desde la lejana Irlanda por el duque de York. No, ante la manifiesta debilidad del rey, ella sería la encargada de velar por los intereses de la casa real, de su marido, de ella misma y de su futura descendencia, que seguro tendría cuando Enrique VI recuperara la salud. Muchos nobles acudieron con sus mesnadas a la llamada real. Ahí están el conde Warwick, el duque de Somerset y el barón de Scales. Defender la capital no será una tarea fácil. Disponen de muchas menos fuerzas, aunque mejor entrenadas y pertrechadas, eso sí. La esperanza de los defensores se basa en vencer a los rebeldes en las afueras de la capital. En sus cabezas no existe la posibilidad de que ese atajo de desarrapados consiga poner pie en Londres. Si lo lograran, muy bien saben que los propios ciudadanos de la capital se pondrán de parte de los insurrectos. Mientras tanto, en Blackheath, a 10 millas de Londres, Jack Cade y sus hombres ya lo tienen todo preparado. La principal ciudad de Inglaterra está protegida por las antiguas murallas romanas. No podrán tomarla al asalto ni en barcas. Deberán pasar por alguno de los 7 puentes que dan acceso directo al corazón de la capital. Es de noche, y desde las almenas ya se atisba una ingente masa de antorchas que se aproxima a la ciudad. Parece que se dirigen hacia el puente de Londres. Los defensores dan la orden inmediata de concentrar todas sus fuerzas en este punto, muchas menos que las atacantes. Jack Cade avanza en primera fila con paso firme y seguro. Nada de saqueos, tropelías ni beber alcohol. Deben mantenerse frescos y ganarse el apoyo de los lugareños. Juntos harán temblar los mismísimos cimientos de la capital del reino. El choque se produjo de madrugada. Miles de hombres libres se abalanzaron sin ningún tipo de orden sobre las sorprendidas fuerzas reales. Una miríada de arqueros emergió desde las casas colindantes, practicando el tiro al blanco con los hombres de Jack Cade. El enfrentamiento fue feroz. Una melee sin reglas.
atizar, golpear, morder o empujar. Todo era válido con el fin de aniquilar a los caballeros defensores del reino, que en absoluto esperaban tamaña agresividad. Los hombres libres caen por centenares, pero por cada uno abatido aparecen 2 o 3 más, frescos y enrabietados por la carnicería que se está cometiendo contra sus compañeros. Las tropas reales, exhaustas y carentes de un mando militar firme, finalmente sucumben y son aniquiladas. Son despojados de sus cotas de malla, escudos y armas, unos pertrechos con los que muchos de los ciudadanos sublevados jamás habrían soñado equiparse. Jack Cade, tras cientos de golpes de hacha, ha sobrevivido y consigue poner pie en Londres. Muchos de sus compañeros han caído, sí, pero el primer objetivo ya ha sido cumplido. La mayoría de habitantes dan la bienvenida a los hombres libres de Kent y se unen a su causa. Ahora toca marchar sobre el ayuntamiento. El caos se instaló en las calles de Londres. La capital de Inglaterra se sumió en la más absoluta anarquía. Miles de hombres marcharon por sus intrincadas calles y callejones, imponiendo la ley del más fuerte. Las tropas reales se encontraban totalmente cegadas. Nadie sabía dónde se encontraba la vanguardia de hombres comandados por Jack Cade. Cada callejuela de repente se podía convertir en una emboscada donde caían decenas de orgullosos caballeros. Muchos aprovecharon la situación para robar y saquear a su antojo. Las tabernas fueron asaltadas. Centenares de los hombres libres de Kent se olvidaron de su causa y se abandonaron a la tentación de una buena borrachera gratuita, mientras todo ardía a su alrededor. Mientras tanto, Jack Cade y sus más leales compañeros consiguieron llegar hasta el mismísimo Ayuntamiento de Londres. Tras repeler las débiles y temerosas partidas de caballeros reales que se interpusieron en su camino. El ayuntamiento ya estaba a la vista. Jack Cade, exhausto tras horas de interminable marcha y combate, se apoyó sobre una gran piedra. Los londinenses presentes miraron atónitos. Jack Cade se acababa de reclinar sobre la Roca de Londres, una gran piedra más antigua que la propia ciudad. La leyenda cuenta que la Gran Roca es un fragmento de una aún más grande, destruida en 1000 pedazos cuando el legendario rey Arturo extrajo de sus entrañas la espada Excalibur. Otros dicen que su origen se remonta a la mítica ciudad de Troya. Sea como fuere, Jack Cade golpeó su hacha contra la piedra. Con este gesto simbólico, según la tradición, el insurrecto Jack Cade se convirtió en el regente de la ciudad de Londres. El nuevo corregidor de Londres necesitaba sentarse en el ayuntamiento, un majestuoso edificio construido tan solo 12 años atrás. No encontraron apenas resistencia.
El alcalde se negó a recibir en audiencia a Jack Cade, deseoso de exponerle su famoso manifiesto. El corregidor de Londres, el tesorero real Lord Say y sus soldados fueron colgados en la Plaza Mayor ante los enfervorecidos gritos de la masa insurrecta. Mientras todos estos acontecimientos sucedían en el ayuntamiento, otro grupo de hombres se dirigió al epicentro del poder real. Bien eran sabedores que el cobarde rey Enrique VI se encontraba fuera de la ciudad, pero tomar la Torre Blanca supondría su total victoria. Además, la Real Casa de la Moneda se encontraba ubicada dentro de las mismas instalaciones anexas a la Torre Blanca. Si obraban con atino, los hombres libres de Kent podrían salir con tantas monedas en sus bolsillos como nunca habían soñado. Decenas de hombres se pusieron manos a la obra con el fin de derribar el magnífico portón que daba acceso al corazón de la realeza. Los soldados allí apostados, en un gesto desesperado, derruyeron las escalas que subían a la Torre Blanca. La situación se tornó muy crítica para el poder nobiliario real, cuando los goznes por fin cedieron, y una ingente turba de sublevados por fin consiguió acceder al mismo epicentro de poder de todo el Reino de Inglaterra. Jack Cade y sus secuaces, tras ejecutar al alcalde y al tesorero real, fueron informados que la Torre Blanca había sido invadida. Sus ojos no dieron crédito a lo que allí vio. Cofres repletos de monedas de oro de nuevo cuño, tantas como para comprarse un castillo o un condado entero. Los rebeldes bailaban y cantaban alrededor del botín conseguido. Muchos tomaron oro a manos llenas y se marcharon rumbo a casa. Ya estaba amaneciendo. La luz del día arrojó todo lo que por la noche había sucedido en Londres. Miles de cuerpos sin vida yacían por las calles de la gran capital. Muchos hombres aún continuaban luchando, quizás entre ellos por ver quién se quedaba un pedazo de tela valiosa o un puñado de oro saqueado. El nuevo día traería más tropas reales, que seguramente estarían de camino desde los territorios más alejados de Londres. No, ya era suficiente por hoy. Jack Cade decidió tomar todo el tesoro y marcharse de Londres. Además, muchos de sus habitantes, vistas las tropelías que aquellos desarrapados habían cometido contra sus haciendas y propiedades, comenzaban a sublevarse a su vez contra los hombres libres de Kent. Jack Cade y sus leales volvieron al puente de Londres, prestos a retirarse de la ciudad. Descansarían en Southwark y decidirían qué hacer al día siguiente. El cabecilla de los rebeldes repartió equitativamente el real botín incautado. Muchos tomaron gustosamente el dinero y volvieron a su lugar de origen, conscientes que con tales cantidades de oro podrían vivir holgadamente durante el resto de sus vidas.
El núcleo duro de Jack Cade se debatía entre seguir con la lucha o darse por satisfechos y huir lo más lejos posible con el tesoro conseguido. Mientras tanto, en el interior de Londres, se hacía recuento de todo el desastre acaecido por la noche. Centenares de caballeros reales habían sido aniquilados por las tropas de Jack Cade. Tan solo contaban con un puñado de soldados que pudieran hacer frente a un eventual retorno de las feroces tropas insurrectas. Londres se cerró. Los nobles, reunidos en consejo, debatían sobre la estrategia a seguir. Atrincherarse en espera de nuevos refuerzos o presentar batalla en campo abierto. Pero ahí estaba presente Margarida de Anjou, que en nombre del rey realizó una sorprendente propuesta. Un perdón real a todos los sublevados. Podrían quedarse con el oro robado, bajo la firme promesa de disolverse y no aparecer nunca más en las cercanías de Londres. Todos los prohombres y magnates se quedaron perplejos. ¿Cómo se podía permitir que esa panda de desastrados se saliese con la suya, sin tener que someterse a la espada de la ley? Pero la reina Margarita se mostró inflexible. No es una pregunta, es una orden real. Jack Cade, a la noche siguiente, presentó de nuevo batalla en el puente de Londres, arrojando un resultado igual de desastroso, tanto como para los defensores reales como para los sublevados. El arzobispo y Lord Canciller John Kemp inició una ronda de negociaciones con Jack Cade y le presentó su propuesta bajo el nombre Escrito y proclamación por el rey para la toma de Cade. Sus hombres, a cambio de ser perdonados y quedarse con el oro robado, deberían disolverse. La solución satisfizo a todos. El irregular ejército de Jack Cade, tras meses de inciertas luchas y fatigas, pondría punto y final a su mísera existencia de la mejor manera posible. Con los bolsillos llenos y una promesa de próspera y calmada vida. En lo político no habían conseguido sus objetivos. La rueda de poder continuaría sometiéndolos y humillándolos a su antojo, pero con una buena bolsa de dinero la situación se podía contemplar desde otro ángulo mucho más optimista. Jack Cade se retiró de nuevo a Kent y vivió holgadamente por unos meses. Un tiempo de esperanza y felicidad, hasta que un funesto día, un puñado de soldados reales se presentó a las puertas de su casa. El nuevo sheriff, Alexander Aiden, cumplió las órdenes provenientes de palacio. Apresar al rebelde Jack Cade y llevarlo de nuevo a Londres, para que fuera juzgado por sus delitos de rebelión y traición a la corona. Jack intentó resistir como buenamente pudo. Alegó que poseía una carta real donde explícitamente se le concedía un perdón por todos sus crímenes cometidos. No sirvió para nada. Jack Cade fue malherido en la Reyerta y falleció en su penoso camino a la capital. El cuerpo sin vida del rebelde fue juzgado de manera simbólica y sus extremidades enviadas a diferentes poblaciones de Kent.
Un aviso para todos aquellos cabecillas que habían osado rebelarse contra el firme y milenario poder real. Muchos de los antiguos compañeros de Jack Cade fueron reprimidos, dando lugar a nuevas revueltas, como las protagonizadas por los hermanos John y William Merfold. Inglaterra se sumió en una profunda crisis intestina, de la cual le costaría mucho salir. Enrique VI sufrió un severo episodio psiquiátrico que lo apartó de las riendas del reino. Ricardo de Plantagenet, duque de York, consiguió volver de su forzado puesto como lugarteniente de Irlanda. William de la Pole, el principal sustento de la reina, fue arrestado bajo instancia de los nobles descontentos con la gestión del monarca Enrique VI. Poco después, de la Pole intentó huir a Francia, pero fue ejecutado por unos corsarios en el Canal de la Mancha. Muchos vieron la firma del duque de York en esta extraña muerte. Aún y las reticencias de Margarita de Anjou, el duque de York fue elegido como regente y protector del reino. La reina de Inglaterra se encontraba sola y aislada. Su marido estaba incapacitado para gobernar, y los nobles rebeldes cada vez ocupaban más espacio de poder. Ahora Ricardo de York podía tomar las decisiones que desease en nombre del rey. ¿Cuánto tardará en usurpar el trono de su esposo? Los principales prohombres y magnates tomaron parte por una u otra causa. La casa Lancaster o la York. Inglaterra se asoma al abismo de un más que posible enfrentamiento civil. Este es el inicio de la Guerra de las Dos Rosas.